Ya hasta aquí nuestro momento, llegó la oportunidad de vivir un nuevo tiempo y de tener Reencuentro con la vida, con las más impactantes reflexiones extraídas del Manual de la Vida, las cuales nos hacen descubrir el verdadero propósito de nuestra existencia. Un reencuentro con la vida, un reencuentro con la vida, un reencuentro con la vida. Reencuentro con la vida, con Pedro Caballero. Ahora vamos a edificarnos con la enseñanza tan especial que Jesús nos relata en el Evangelio según Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32, con respecto a la parábola del Hijo Pródigo. El Padre amoroso. Un hombre tenía 2 hijos. Un día, el hijo más joven le dijo a su padre: «Papá, dame la parte de tu propiedad que me toca como herencia». Entonces el padre repartió la herencia entre sus 2 hijos. A los pocos días, el hijo menor vendió lo que su padre le había dado y se fue lejos, a otro país. Allá se dedicó a darse gusto haciendo lo malo y gastando todo el dinero. Ya se había quedado sin nada cuando comenzó a faltar la comida en aquel país, y el joven empezó a pasar hambre. Entonces buscó trabajo, y el hombre que lo empleó lo mandó a cuidar cerdos en su finca. Al joven le daban ganas de comer, aunque fuera la comida con que alimentaban a los cerdos, pero nadie se la daba. Por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó: en la finca de mi padre, los trabajadores tienen toda la comida que desean, y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Volveré a mi casa y apenas llegue le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como a cualquiera de sus trabajadores». Entonces regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con abrazos y besos. El joven empezó a decirle: «Papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser tu hijo». Pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y les dijo: «Pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo y también sandalias. Maten el ternero más gordo y hagamos una gran fiesta, porque mi hijo ha regresado. Es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado». Y comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, se acercó a la casa y oyó la música y el baile. Llamó a uno de los sirvientes y le preguntó: «¿Qué pasa?». El sirviente le dijo: «Es que tu hermano ha vuelto sano y salvo, y tu papá mandó matar el ternero más gordo para hacer una fiesta». Entonces el hermano mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Su padre tuvo que salir a rogarle que entrara. Pero él, muy enojado, le dijo: «He trabajado para ti desde hace muchos años y nunca te he desobedecido. Pero a mí jamás me has dado siquiera un cabrito para que haga una fiesta con mis amigos. Y ahora que vuelve ese hijo tuyo, después de malgastar todo tu dinero con prostitutas, matas para él el ternero más gordo». El padre le contestó: «Pero hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. ¿Cómo no íbamos a hacer una fiesta y alegrarnos por el regreso de tu hermano? Es como si hubiera muerto, pero ha vuelto a vivir. Como si se hubiera perdido, pero lo hemos encontrado». Reencuentro con la vida, con Pedro Caballero. La parábola del Hijo Pródigo es una enseñanza que muchas veces su significado se pasa por alto. Es la historia que tal vez es una de las más famosas y queridas de todas las enseñanzas de Cristo y nos ofrece una relación descuidada que sigue estando vigente para todos nosotros aún en la actualidad. De todas las parábolas que Jesús relató,
la que presenta al hijo pródigo tal vez sea la más conmovedora y recordada. Tal vez podríamos decir que es la corona y la flor de todas las parábolas. Esta historia solo aparece una vez en la Biblia. Solo se encuentra en el Evangelio según Lucas. A medida que leemos el relato, no podemos menos que sentirnos extasiados por la historia del amor del Padre para con un hijo rebelde. Ese hijo nos representa a todos nosotros, de las diferentes generaciones que hemos caminado sobre este planeta. El amor del Padre Dios que abre las ventanas, las puertas de par en par del cielo para recibir a un hijo que quiere una nueva oportunidad. Es una historia muy corta, ¿sí? La cual, como la hemos escuchado hace un momento, es la de un padre que tenía 2 hijos y cuando el menor llegó a la mayoría de edad le pide lo que llamaríamos nosotros modernamente su herencia. El padre se la concede, le otorga su petición y pronto su hijo se va para otro lugar, para otro país, a otra comarca, donde malgasta su riqueza con una manera muy suntuosa de vivir, de una manera irresponsable, desperdicia lo que su padre le entrega y hace toda clase de gastos innecesarios. Después de haber malgastado todo su dinero, escasamente logra sobrevivir con un empleo en el que cuidaba cerdos. Hambriento y sin dinero, él empieza a recapacitar. ¡Qué palabra tan maravillosa! Recapacitar. Volver en sí. Entrar en razón. Decide volver donde su padre y pedirle perdón por su necia conducta. Para su sorpresa y disgusto de su hermano mayor, su padre le da la bienvenida a su hijo menor con una gran celebración. Cuando entendemos que esta parábola es una historia imaginaria para ilustrar un punto espiritual, podemos percibir rápidamente que Jesús está usando este relato para enseñarnos del amor que Dios, el Padre, tiene para cada uno de nosotros. Y si bien todos hemos pecado, como lo fue el hijo pródigo, es consolador, es reconfortante y sí, es casi incomprensible que Dios el Padre, dado los errores que hemos cometido a pesar de ello, esté dispuesto a aceptarnos de regreso a casa. Consideremos lo que David dice en el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y qué hermoso lo que dice el versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Qué maravillosa declaración, qué restauradora, qué esperanzadora esta declaración para aquel que ha fallado y que reconoce. Ese es un requisito, reconozca, admita, pero tome la decisión, dése prisa de volver a Él, porque el que viene a mí, dice Jesús, no le echo fuera. Recordemos lo que dice el versículo 20. Entonces el hijo se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El padre hizo algo sorprendente. Para los oyentes del Señor, en esta parábola, ya habría causado una fuerte impresión imaginarse al hijo revolcándose entre los cerdos. Pero ahora, la sorpresa habrá hecho que todos parpadearan asombrados.
porque ahora veían una imagen totalmente inesperada e increíble. ¿Cómo era posible que el padre le recibiese de esa forma, de esa manera, y se dispusiese a introducirle de nuevo a casa, sin hacer algo y sin castigarle? Y con ese aspecto, de la forma en cómo me ha venido después de haber despilfarrado el dinero que su padre le había dado. La ropa estaba hecha a andrajos y con el olor a pocilga. Pero acabamos de leer cómo le abrazó y le besó. Qué hermoso, versículo 21. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Cuántas veces en el largo camino de regreso habrá repetido esa frase y ahora el padre le interrumpe, no lo deja ni siquiera hablar, le dice: tranquilo, papacito, bienvenido a la casa de tu padre, bienvenido a tu hogar, bienvenido al lugar que perteneces? Dicen los versículos 22 al 24: Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad al mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traigan el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido, que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida, humillé al que curó toda mi herida, y en mi huida coseché lo que merecía, y desvanecido en mi dolor, en algún momento él me encontró, y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Es interesante cómo el padre recibe a su hijo después de haber cometido una gran necedad, de haber golpeado duramente el corazón de su padre, pidiéndole su herencia, menospreciando el beneficio eterno de disfrutar de la cobertura de su padre. Sin embargo, después de haber aprendido una lección muy dolorosa, toma un camino de regreso a casa, de reconciliarse con su padre, y el padre, en su misericordia, le vuelve a recibir. Querido oyente, ¿ha observado usted todo lo que el padre iba a hacer por su hijo? Dijo: traed el mejor vestido. Era ropa nueva que se pondría después de lavarse. El perdón y la limpieza es lo que viene en adelante. Es el Señor quien nos limpia. Aquel que un día tomó la toalla y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, es el que limpiará a uno de sus hijos que regresa a su presencia. El que había estado en un país lejano ciertamente necesitaba limpiarse,
El vestido nuevo representa a la justicia de Cristo, que como un manto cubre al creyente después que éste se ha limpiado. Y el anillo, pongan un anillo en su dedo, era la insignia de un hijo adulto, sentido de pertenencia, es hijo de su padre, con todos los derechos que le corresponden. Había sido restaurado a su posición original, no se le había arrebatado nada, había recuperado su lugar en la casa de su padre. ¡Qué conmovedor! Ahora mismo, queridos amigos, Cristo está a la derecha del Padre, a la diestra de Dios. En su cintura está aún la toalla del servicio para uno de los suyos que ha ensuciado sus pies y sus manos en un país lejano, apartado de Dios. Que si confesamos nuestros pecados podemos confiar que Él es justo y que nos perdonará los pecados y nos limpiará de toda maldad. Pero tenemos que venir a Él como vino el hijo pródigo diciendo: Padre, he pecado y ya no merezco llamarme tu hijo, trátame como a uno de tus trabajadores. Y el Padre responderá: nunca serás uno de mis jornaleros, tú eres mi hijo. Te limpiaré y te perdonaré, te restauraré al lugar del compañerismo, a la comunión y a una vida útil. Es un hijo, y los hijos siempre serán hijos. Salió cuando era tarde para nunca regresar, y se llevó su parte y se marchó. Oh, no. No quiso detenerse, no quiso saber más, solamente a su manera quería volar, volar. El Padre le insistió, pero el llanto le impidió. Lo siguió, lo llamó, le gritó, pero al fin la noche lo escondió. Despertó en su fantasía, todo parecía ideal, pero ciego no veía lo inevitable al final. Sorprendido en agonía, hasta el fondo descendió, y a la casa de su padre enseguida se volvió. El padre lo vio y hacia él corrió, lo tomó, lo abrazó, lo besó y en sus brazos lo solo. Amigo oyente, si nunca has confiado en Jesucristo como tu Salvador, no estás en la casa del Padre. Solo puedes convertirte en un hijo de Dios colocando tu fe y confianza en Cristo, quien murió por ti. Si aceptas a Cristo y vienes a Él, Dios será verdaderamente tu Padre y nunca te tirará por la borda, como popularmente se dice. Si en alguna ocasión le dejas y un día regresas, te estará esperando para rodearte con sus brazos. ¿No crees que vale la pena tener un padre así? Padre me vio y hacia mí corrió, me tomó, me abrazó, me besó y en sus brazos me consoló. Me imagino, dentro de la libertad que me da el espíritu de imaginar ciertas escenas que no nos registra la Biblia, pero podemos recrearlas con la capacidad de imaginar. Me imagino que cuando estaban sentados, celebrando, comiendo, el padre abrazando a su hijo: hijo, qué bueno que hayas regresado a casa, cómo me siento feliz, por fin tengo paz en mi corazón porque volviste a casa. Este es el lugar, hijito, todo es tuyo. Recuerda que volvemos a empezar. Ya no hay nada que reclamar, no hay reproches.
Esta es tu casa, siéntete libre como lo que eres, mi hijo. Pero me imagino que abrazándolo tiernamente le dice al oído, pero aquí en casa de tu padre se hacen las cosas como tu padre indica, por el bien de todos. Así que bienvenido a la casa de tu padre, hijito, y ahora disfruta de mi misericordia para siempre, sin reproches y sin nada similar que te aparte de mi presencia. Estimados oyentes, quiero invitarles a que invirtamos estos últimos minutos que nos restan en una actitud de oración. Podemos reflexionar, Papito Dios, en lo inmenso de tu perdón y de las muchas y diversas formas en cómo tú nos has indicado cómo es el corazón del Padre. Jesús nos dice a través de esta parábola que Papá Dios nos está esperando. Él está con los brazos abiertos. Gracias, Padre, por abrir tus brazos y recibirnos. Gracias porque en la cruz simbolizas el carácter del Padre que está con los brazos extendidos por nosotros. Gracias, Señor, porque nos devuelves nuestro lugar, nos pones una túnica limpia, nos colocas un anillo de pertenencia, nos abrazas, nos besas, calzas nuestros pies, nos restituyes la dignidad. Gracias, Padre Dios, por presentarnos tu amor de esa manera, compasión y misericordia. Esta es la verdad más hermosa que hoy nosotros podemos descubrir y tenemos el compromiso de contársela al mundo. No hay nada que nosotros podamos hacer para que nos aceptes, oh Dios. Tu palabra dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de tu gloria. Sin embargo, es tu misericordia, es a través de tu Hijo Jesús que podemos volver a ti. No son los rituales, ni los cultos, ni sacrificios, ni ninguna cantidad de buenas obras podrán permitirnos acercarnos a ti. Podemos decirte entonces, así como este hijo pródigo que admite su error, su torpeza, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, Padre, pero hoy me apropio de tu perdón. Humildemente vengo a ti apenado de lo que hemos hecho. Si venimos a ti como el hijo que regresó a su padre, sabemos que entonces tú nos vas a recibir. Seremos bienvenidos. Gracias por ese perdón que nos das. Gracias porque tú mismo has lavado todos nuestros pecados por la sangre de Jesús. Gracias por limpiarme, Padre. Gracias por quitar de mí todo lo malo. Y ahora gracias por devolverme la oportunidad de disfrutar de tu paternidad para siempre. Muchas gracias, Señor, por esta maravillosa verdad que extraemos de tu palabra, de tu maravilloso y revolucionario mensaje, el Evangelio, buenas noticias para aquel que está perdido. Gracias, Señor, por esta verdad que nos devuelve la esperanza y nos permite gozarnos contigo, Señor. Gracias por tu llamado permanente y gracias porque hoy es un día para celebrar. Ahora ponemos en tus manos la jornada, nuestra vida, nuestro presente, nuestro futuro y miramos hacia adelante para abrazarnos y quedarnos eternamente contigo. Amén. Un reencuentro con la vida, un reencuentro con la vida, un reencuentro con la vida. Reencuentro con la vida con Pedro Caballero.